Padre, alabado sea tu nombre en esta mañana. Y no hay duda de que nos encontramos en gran deuda delante de ti. Padre, al considerar las palabras del salmista cuando decía que es el hombre para de que él tenga memoria y de que le visites. Padre, y aún el profeta Isaías proclamó y confesó que era hombre de labios inmundos y que habitaba en medio de un pueblo que era perverso delante de ti. Padre, vemos a Pablo, tu apóstol, que decía que se daba cuenta de que en sus miembros moraba una ley, que aquello que no quería hacer hacía, y que lo que quería hacer no hacía. Y Padre, al ver su condición, pudo proclamar delante de ti: oh miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Padre, allí en Efesios capítulo 2, versículo 1, tú nos muestras una imagen perfecta de lo que es todo ser humano. Cuando tú dices en tu palabra que antes andábamos en nuestros delitos y pecados muertos delante de ti. Pero Padre, en esta hora confesamos delante de ti que en verdad nos encontramos en gran deuda. Porque tú eres un Dios rico en misericordia. Y en Cristo hemos hallado, Señor, el rescate necesario para por siempre estar en deuda delante de ti. Padre, en esta mañana te pedimos a ti que tú te glorifiques en todo. Padre, que seas con mi vida, Señor, al exponer tu palabra. Padre, que haya claridad de palabras. Que tú los ministres, que los que están acá presentes puedan oír de ti, Señor. Puedan ser ministrados, exhortados, quebrantados, animados, al igual que los que nos están viendo en vivo, Señor. Seas tú exaltado en todo. Amén. 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 Hermanos, buenos días a todos en esta mañana. Buenos días. Ya como que empieza el calorcito, ¿no? Qué bueno. Gracias al Señor. Es interesante que el tema que hemos estado viendo en el libro de Efesios es el misterio de que todos los creyentes en Cristo somos iguales delante del Señor. Y que como ciudadanos e hijos de Él somos participantes de una herencia que es celestial y que es dada a todos aquellos que por su gracia y misericordia Dios ha traído hacia sí. Es bueno reconocer esta mañana que la iglesia no es una organización, como muchos creen. Es un organismo vivo, compuesto al igual de muchos miembros individuales. Cristo es su cabeza, amén. Y el Espíritu Santo es su alma. Y el cuerpo funciona a través de los fieles dones espirituales que Dios soberanamente otorga a aquellos que Él llama como hijos. Esa es la iglesia.
no es algo complejo, es algo simple. Y porque somos miembros de un cuerpo vivo, aunque no creamos, somos responsables de cada uno. No estamos solos. Y muchas veces creo que creemos que somos parte de una iglesia y que somos solitarios. Todos tenemos un deber, todos tenemos una responsabilidad y todos debemos de cuidar de cada miembro como si fuera el Señor mismo. Amén. Amén. Es por eso que es de vital importancia saber y aprender del Señor cuál es el patrón de como hijos de luz debe ser nuestro andar. Y si recuerdan, este fue el tema que comenzamos la semana pasada, hace 2 semanas, perdón, o la última vez que estuve compartiendo. Hermanos, déjenme decirlo de nuevo, es de vital importancia saber, entender y comprender cuál es nuestro patrón. ¿Qué es la imagen que Dios nos da para que aprendamos del Señor a caminar como hijos de luz? Porque es simple. Una vez me preguntaron a mí, ¿por qué tantas religiones en el mundo? Yo dije, bueno, en verdad no hay sino 2 religiones en el mundo. Estamos aquellos que somos hijos de luz por gracia y aquellos que no son hijos de luz, sino luz de tinieblas. Como la queramos definir entre todo eso. Pero hermanos, la verdad es que Dios lo califica y lo muestra y lo hace así. No hay 1000 religiones, no hay 50,000, hay 2 religiones. Aquellos que por gracia encontramos gracia en el Señor y aquellos que están perdidos. Y de ahí nos sacó el Señor. No olvidemos nunca de dónde Dios nos sacó, porque a veces creo que nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. Y debemos entender que no podemos seguir viviendo igual que antes. Ahora, como digo, entonces, ¿cómo luce este patrón? A mí, porque hemos estado viendo los primeros capítulos, es como teóricamente lo que Dios quiere que hagamos. Pero aquí empieza, en verdad, lo que va a hacer diferencia en nuestras vidas. Porque la palabra más fácil de decir en el mundo es decir que somos cristianos. ¿Sabíamos eso o no? ¿Es verdad o no? Hace muchos años yo no conocía al Señor y me preguntaron a mí, ¿usted es cristiano? Yo, sí, yo soy cristiano. Yo no sabía lo que eso significaba. Pero es una palabra que se acomoda fácilmente a la necesidad que tenemos de un Dios que es santo. Pero cuando somos regenerados por su palabra, cuando Dios llega a nuestro corazón por su gracia y misericordia, cuando Dios nos encuentra donde estábamos, porque sabemos que la Biblia dice en Romanos que nadie busca a Dios. Entonces Dios tiene que hacer toda la obra. Nosotros no hicimos ni un paso, ni medio paso, ni un centímetro. Dios en su gracia nos encontró donde estábamos. Y allí encontramos su salvación. Entonces, desde ese momento, ¿qué significa eso? ¿Cómo vivimos delante del Señor? Y es allí donde nos encontrábamos la vez pasada, en el capítulo 5, en el versículo 1 y 2, vimos 2 o 3 cosas. Quisiera en un segundo refrescar la memoria, donde decía que en el versículo 1 enfatizamos el ancla de nuestro andar, que es que, sé pues imitador de mí, de Dios, amén. Y vimos que el que imita es una persona, cuando estamos imitando algo, lo estamos copiando. Y cuando la Biblia dice que sed pues imitadores, es lo que la Biblia, la palabra nos enseña como iglesia. Que no imitamos al pastor o a los diáconos, son vidas que Dios está usando. Pero el ejemplo perfecto es Cristo Jesús. Porque si vamos a copiar a alguien, copiamos a alguien que nunca falla.
Amén. Y eso es lo que estamos buscando como hijos de Dios. Por eso dice, sed pues imitadores ¿de quién? De Dios. Ese fue el ancla. También vimos que en el segundo versículo dice, y andad. Y andad. ¿Y qué estamos diciendo? Que cuando estamos siguiendo, cuando estamos trabajando, cuando diligentemente estamos bregando a ser imitadores, porque sabemos que esto nos cuesta. Ser imitador de Dios no es algo fácil, hermanos. Hay un costo. Entonces dice, en base a esa cosa dice, andad. Y dice, ¿andad en qué? En amor. Y vimos que la evidencia de que estamos siendo imitador de Dios es que estamos andando en amor. Amén. No podemos andar en amor si no estamos imitando a aquel que es amor. Amén. ¿Es verdad o no? Entonces, la evidencia, ¿ok? La evidencia de que estamos imitando algo es que estamos andando de acuerdo a aquello. Amén. Entonces, dijimos que no estamos amando. Al final de la predicación hubo una palabra de exhortación y dijimos que si la palabra nos llama andar en amor, entonces dijimos que lo opuesto a eso es que no estamos andando en amor cuando ¿qué? Cuando nuestras vidas están envueltas en ¿qué? En quejas. Que nos estamos quejando a toda hora. A toda hora es una queja. Esto, aquello, no entiendo por qué. Segundo, lo que vimos es que murmuraciones. Estamos murmurando, no estamos amando. Dijimos que eso no debe ser en el pueblo del Señor, la murmuración. Es algo terrible, horrible. Y es triste cuando la murmuración se propaga de una persona a 10 personas porque empieza con la A y termina con la Z al final. Es increíble cómo sucede eso. Lo que empezó con algo así pequeñito ya al final se convirtió en algo grande. Entonces la palabra nos advierte que no deben haber murmuraciones en el pueblo del Señor. Y lo tercero que dijimos que no estamos amando cuando ¿qué? Estamos envueltos en chismes. ¿Se acuerdan? Chismes. Algo tan triste. Cuando estamos... y se acuerdan lo que dijimos de que era el chisme y tiene como una definición bien grave, porque dice chismes, dice difamación, información negativa que se dice en público o se escribe de una persona en contra de su buen nombre, especialmente cuando es falsa. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y si no tenemos nada bueno que decir de nadie, no lo digamos. Quedemos calladitos. Yo sé que nos cuesta, pero la verdad. Amén. O sea que eso dijimos. Ahora, en esta mañana, con la ayuda del Señor, estaremos considerando 2 puntos más, que están en los versículos 3 y 4 del capítulo 5 de Efesios. ¿Ok? Recordemos que el contexto que estamos viendo es del versículo 1 al versículo 7. Andad como hijos de luz. Ese es el contexto total. Pero lo que queremos hacer es queremos dividirlo en pedacitos para poder ¿qué? Para poder aprovechar bien y que a mí, porque el hacerlo todo en media hora no podemos. O sea que en esta mañana vamos a ver 2 versículos más y se encuentran, como dije, en el capítulo 5, versículos 3 y 4. Ahora, quisiera hacer un paro. Un paro. Los versículos 3 y 7 son versículos que son bien difíciles de compartir. Y quiero que oigamos eso claramente en esta mañana. Porque la palabra de Dios trata con cosas que están profundamente arraigadas en el corazón del ser humano. No es fácil. Y mi petición esta mañana delante del Señor es que me dé gracia. Porque cuando comencé a estudiar este libro de Efesios, esta epístola, y cuando llegué a esta porción de la palabra, quisiera brincarla.
quisiera como decir, no quiero tratar de eso, porque es fuerte. Y como dijo, pero el Señor sabe por qué lo dice, hermanos, para nuestro beneficio. Pero entonces quisiera que vamos a hablar de 2 o 3 cosas esta mañana, que como digo, son palabras que de vocabulario son fuertes, pero son necesarias para el pueblo del Señor. Y quisiera advertirles eso antes. Y como dijo, mi deseo hubiera sido brincarlas y no tratar de ellas. Y ir del versículo 1, 2, que es tan lindo, y brincar hasta el número 8. Pero Dios no nos da esas opciones. Tenemos que ver la palabra como Dios quiere que la veamos. Amén. O sea que, como digo, entonces, en esta mañana, otra vez, andar como hijos de luz, y lo que vamos a ver es la pureza en medio de sus miembros, la pureza de la iglesia. Porque los versículos 3 al 7 tienen que ver claramente con esto. Como miembros, Dios requiere y demanda que el pueblo sea un pueblo santo y puro. ¿Amén? Amén, amén. Okay. Y interesantemente, el versículo 3 empieza con una palabra que es clave. Y quisiera que en esta mañana, en verdad, nuestra atención fuera total, pero que esta palabra sea como el ancla, la base, el fundamento de lo que estamos viendo, de lo que vamos a estar viendo. La palabra es pero. Es increíble que en el versículo 1 2 nos da una voz de aliento. Pero el contexto bíblico cambia totalmente en el versículo 3. Y la palabra pero es interesante. ¿Por qué? Porque yo me imaginaba esta palabra y pues como consideraba el hermano Pablo escribiendo esto, y no habían carros en ese tiempo. Pero esta palabra tiene tanto peso para nuestras vidas hoy día. Esa palabra pero, que es como si estuviéramos yendo en una carretera y la luz del semáforo cambiara de verde a rojo, sin amarillo. Sin amarillo. Estamos llegando ahí, de pronto cambian rojo y nos la queremos pasar, pero al lado nos vemos cuenta que hay un policía, entonces no podemos pasar la luz en rojo. Entonces paramos el carro y paramos ahí. Y digo, no me la pasé. Y es así esta palabra esta mañana. Es un llamado a un paro totalmente. Que podamos considerar nuestra vida delante del Señor, y esa palabra pero tiene un gran peso. Y es un llamado a parar, a meditar nuestros caminos delante de Él. En consecuencia, lo que vamos a estar viendo. Es un llamado de amor. No es un llamado al mundo, es un llamado a su iglesia. Una iglesia que Dios requiere y demanda que sea una iglesia pura delante de Él. O sea que la palabra pero, ¿ok? Y como dije, son 2 contextos opuestos, versículo 1 y 2, del 3 al 7, es totalmente diferente, son 2 polos, como si fuera el polo sur y el polo norte. Pero los 2 son un llamado para la iglesia y los 2 son hechos por un mismo Dios. O sea que tenemos que ver esto. No sé cómo, viendo esto, lo que vamos a ver esta mañana, puede que usted vaya en su carro a 50 millas, puede que vaya a 100, o puede que catorosamente vaya a 5 millas. Pero el paro es para todos, a un stop sign. Tenemos que parar todos como hijos en esta mañana, como creyentes, y considerar lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. ¿Queremos oír? ¿Queremos oír? Amén. Y tenemos que oír porque tenemos que recordar siempre que el Dios que servimos, aunque es un Dios que nunca falla, es un Dios que es santo, santo y santo. Amén. Y trata con esto en esta mañana, con estas cosas. Y la primera palabra en el versículo 3 es
Y quisiera leer desde el 1 para poder conectarlo todo como debe ser conectado. El 1 dice, sé pues imitador de mí como hijos amados y andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y dice, pero, ahí estamos en esta mañana. Y es allí donde el Señor nos tiene. Y lo que el hermano Pablo quiere transmitir a la iglesia en esos tiempos es que hay una gravedad de pecados sexuales inmorales en medio de su iglesia y tiene que haber una separación. Tiene que haber una separación. Por cuanto yo soy santo, vosotros sed santos. Entonces, Pablo le ministra a la iglesia en esos tiempos y le hace ver varias cosas, de los cuales el pueblo, recuerda que estamos hablando de dos pueblos que no eran creyentes, el pueblo judío que quería que los creyentes no eran creyentes, y el pueblo gentil que no eran creyentes, y Dios en su misericordia los une a una iglesia, pero traen una cantidad de problemas, un peso como de 5,000 libras en sus hombros, de todas esas cosas que ellos practicaban antes. Entonces, para el beneficio de la iglesia, para la pureza de la iglesia, entonces Pablo les exhorta. Y lo primero que dice es, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a qué, ¿a quién? A santos. La palabra fornicación tiene un sentido bíblico que creo que es necesario que sepamos en esta mañana. Porque no sé si sabemos en verdad lo que la Biblia nos explica y nos enseña sobre esta palabra. Como dije, andad como hijos de luz, la pureza de la iglesia entre sus miembros. Fornicación aquí dice, siempre que se menciona en el mismo versículo que el adulterio, fornicación denota una relación ilícita entre personas solteras. Sin embargo, cuando no se distingue la palabra del adulterio, como sucede acá, probablemente se refiere a cualquier forma de inmoralidad sexual. Y dice también, la palabra pornografía literalmente está relacionada con la palabra traducida fornicación. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Son cosas que hemos traído del mundo en que estamos viviendo. Y Dios nos dice que no puede ser más así. Tiene que haber una separación de eso. Si nosotros vemos la historia del mundo, del hombre, esto ha sido un tema de destrucción total para el hombre. Dios creó el sexo para su gloria, para su honra. Y lo creó con un propósito. Para que el hombre cuando se case con su mujer se una y dé gloria a Dios en eso. Pero el hombre, como el hombre lo que hace siempre destruye, entonces el hombre ¿qué? Lo ha destruido totalmente. Y aquí dice que en la iglesia, la fornicación no puede ser. No puede ser. Pero esto es un acto, hermano. Esto no es solamente que pensemos sobre eso, sino que tiene que haber una acción. Como miembros de esta iglesia, tenemos que, Dios nos da como una acción. No es solamente decir no, sino cómo habitamos. Y en 1 Corintios, el capítulo 6, versículo 18, es claro, porque nos da una forma clara de poder ¿qué? Salir de esa situación. Porque dice, aquí, 1 Corintios, capítulo 6, versículos, dice,
Dice, ¿dónde? ¿Qué dice? Huid. ¿De dónde? ¿De dónde? Y dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, la acción es que, ¿qué? Huid. Hermanos, tenemos que actuar sobre esto. Nos cuesta, sí, porque son cosas que están arraigadas, que están en el centro del corazón del hombre. Pero la palabra nos enseña que tenemos que, ¿qué? Huir de ello. Correr. Ese huir no es solamente que estemos, sino que corramos lo más pronto posible. Que nos alejemos totalmente de eso. Y la palabra es clara cuando dice no fornicación. Amén. También dice, segundo, no solamente dice pero fornicación, sino que dice, ¿y toda qué? Inmundicia. Algunas traducciones la traducen como impurezas. Y también esto tiene una definición en la palabra del Señor. Dice, eso puede referirse también a actos inmorales, pero quizás incluye también imágenes impuras, libros obscenos y otros materiales sugerentes que van en línea de la indecencia y que alimentan el fuego de la lujuria. Hermanos, somos un pueblo llamados a caminar diferente. Totalmente diferente. Y Dios nos tiene que ayudar. Amén. Andar en luz no es fácil. Porque todo lo que el mundo es para traernos en contra de lo que Dios es. Amén. Aún las propagandas en televisión no se pueden ver hoy día. Uno está viendo televisión y yo a veces, yo no miraba, yo vi lo que... Una propaganda, no es una película, es una propaganda en televisión. Porque lo que está haciendo el mundo hoy día, y yo me puse a pensar en eso, no es para con nosotros. Nosotros ya estamos probados y nosotros nos damos cuenta que algo está pasando. Estas cosas de impurezas, la inmundicia, lo que estamos viendo en todas partes, es para con nuestros hijos y nuestros nietos. Para que ellos crezcan y no se encuentren lo que está pasando. ¿Es verdad o no? Es así, hermanos. Los jóvenes de hoy día no ven las cosas como nosotros veíamos hace 20 años. Aunque no éramos hijos del Señor. Pero veíamos unas cosas diferentes. Hoy día no. Porque la televisión, todo, las revistas, todo lo que tú veas. Poco a poco introduce para que el corazón de nuestros hijos, nuestros nietos, los niños, no vean lo que era malo en hace 20 o lo que siempre ha sido malo, lo vean de una forma tan correcta y corriente hoy día. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero como dice aquí, entonces, como digo, ¿cuál es nuestra acción? ¿Cómo podemos evitar esto? Y la palabra nos da un escape. Colosenses 3:5 dice: y ahí no solamente es huir, como decía antes, pero aquí ya es más grave, aquí ya es más fuerte, porque dice, haced morir. Pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea que la primera dice que huir, que nos vamos rápidamente, pero aquí va más al centro del problema. Tenemos que hacer que morir. Entonces la palabra dice, bueno, entonces hermano, ¿cómo hago yo para que esto muera? Y quisiera darle un secreto. Si estamos batallando con estas cosas constantemente, si estamos fuera de la oración, si estamos fuera de la palabra del Señor,
Si la Biblia es de domingo a domingo, vamos a fallar. Si no hay un amor por la palabra del Señor, si no hay un amor por la oración, estas cosas van a ser imposibles que sobrehagamos. Porque la manera como hacemos morir algo, cuando estamos en algo que es más fuerte que eso. ¿Cómo poner a muerte estos pecados? Con la ayuda del Señor. Pero cuando estamos alejados de Él, toda la semana, es imposible. Esto va a ser algo continuo y se va a ¿qué? A empeorar, a empeorar y a empeorar. ¿Sabe cuál es el problema del latón de basura? Cuando estamos en el latón de basura mucho tiempo, ya nos damos cuenta que es basura. ¿Sabíamos eso? Cuando abrimos el latón de basura y lo leemos la primera vez, dices, uff. Pero estamos ahí unos 5 minutos y ya no huele tan mal. Estamos ahí 1 hora, ya no huele. Ese es el problema con el pecado, cuando nos estamos lidiando con él. Y la única manera que podemos nosotros pedirle al Señor ayuda es que nos enseñe su palabra, oración, su palabra. ¿Qué nos dice su palabra estas cosas? Pero cuando hijos del Señor estamos alejados de ello, es imposible ganar la batalla. Amén. O sea que dice aquí, hacer que morir. Pues que lo terrenal, ¿en qué? En vosotros. En cada uno de nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere. Amén. También dice avaricia. Dice aquí que avaricia o avaricia. Aunque generalmente se toma como el significado del anhelo del dinero, aquí se refiere a un deseo sexual. El contexto bíblico aquí es un deseo sexual. El insaciable anhelo de satisfacer los propios apetitos sexuales fuera del vínculo del matrimonio, es lo que dice aquí. Fuera del vínculo. O sea que eso ya está, va más al centro, va para aquellos que estamos ¿qué? Casados, matrimonio. No tienen que buscarlo, pero Éxodo 20:17 dice, no codiciaréis la mujer, ¿quién? De tu prójimo. Avaricia. Hermanos, Dios nos ha dado una esposa para que nos deleitemos en ella. Dios les ha dado una esposa para que ustedes se deleiten en su esposo. Y cuando nosotros estamos pensando otras cosas es un problema. Dice aquí avaricia. Y Dios nos tiene que ayudar a todos en este sentido. Porque como dije antes, son cosas que están arraigadas en nuestras vidas. Amén. Todo ser humano batalla con esto, porque es que es algo que es en nosotros. Hermano, estas cosas ni aún deberían mencionarse entre los cristianos. Y va sin decir de que nunca deberían ser nombrados como cometidos por creyentes. Si somos hijos de luz, seamos luz. Y ni siquiera se debería hablar de estas cosas de ninguna manera que pueda mitigar su carácter pecaminoso y vergonzoso. Y hermanos, hay gran peligro de tratar de ellas en manera familiar continua, como si nada pasara. Usted a veces han hablado con alguien que, como si esto no fuera nada, como si esto fuera algo tan normal. Y la exhortación de Pablo, si lo ven aquí, al final del versículo 4 es que dice que ¿qué? No, perdón, donde dice el versículo 3 dice, como conviene a quien, a santos. Hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, para andar en luz, tenemos que aprender es que lo corrupto no puede ser parte de nuestras vidas. Tenemos que estar separados de la corrupción de este mundo. Y que debemos vivir separados de las prácticas oscuras y las pasiones que no glorifican al Señor. Y que nuestras acciones demuestren una total separación ¿de qué? De estas cosas. Si Dios nos sacó de ahí, ¿por qué queremos volver ahí? Right?
No volvamos a esos tiempos en que vivíamos antes. Porque ahora tenemos que dar cuenta de nuestras acciones delante de un Dios que es santo. Y Dios no olvida fácil. No olvida nunca. Y la Biblia dice que el juicio comenzará con la casa de Jehová. Dios nos ama así, pero al igual que es un Dios de amor, es un Dios que juzga a su pueblo. Y no podemos seguir viviendo de esa manera. Lo triste es que este tema que estamos hablando esta mañana es el eje que mueve el mundo entero. ¿Sabía eso? Este tema mueve el mundo entero. Y porque el hombre lo ha distorsionado de una forma tan vil, tan mala, entonces nos toca a nosotros un poco y la palabra dice, no puede ser así. Huir, hacer morir esas cosas. Pero no solamente habla de que algo que estamos haciendo, sino también que habla cómo estamos hablando también. Porque puede que no hagamos las cosas, pero puede que lo que digamos es aún peor de lo que estamos haciendo. Y como dije, como hijos de luz, no podemos seguir haciendo igual. Ahora, el versículo 4, interesantemente, antes de cada palabra que vamos a estar viendo, hay una cosa que está adelante, que dice ni. Ni. Es la palabra clave en este versículo. No nos da opciones. Sabíamos que en el Señor no hay opciones, esto es una de ellas. Dios no nos dice si te sientes bien hoy o si te duele algo. Estás con la compañía o no quieres ir a tu amigo. Aquí dice ni. Ahí dice también en su Biblia, dice la misma palabra, ni. Yo creo que sí, right? Dice, ni palabras. O sea que no hay excusa, hermanos. Lo primero que dice, cuando tiene que ver con la pureza de los miembros de la iglesia, es cuando estamos hablando. Dice, ni palabras que deshonestas. Otras traducciones hablan de obscenidades. Hermanos, ¿qué decimos con eso? Se refiere a historias sucias, a chistes sugerentes con coloración sexuales. Toda forma de obscenidad e indecencia. ¿Podemos decir que antes hacíamos eso bastante o no? Dice aquí, se refiere a chistes. Yo, y no lo digo por vanagloria, pero yo he acostumbrado algo hace tiempo. Cuando alguien me dice a mí, I have a joke for you. Le digo, ¿is it a clean joke? No me lo digas. Si él dice, yo me doy cuenta que no es a mí. Porque hay chistes que son, mi esposa y yo nos reímos a toda hora, porque vemos cosas que son chistes que en verdad que son cómicos. Pero no tiene nada de eso. Pero cuando nosotros nos envolvemos en esta clase de chistes que deshonran el nombre del Señor, que somos supuestamente cristianos, y podemos decir, bueno, yo no los digo, pero estás oyendo, que es lo mismo. El veneno es igual. El veneno es igual al corazón del hombre. El que lo dice y el que lo oye. Cuando estamos con nuestros amigos que no son creyentes, adoptamos formas de que oímos las cosas sin decir nada o nos separamos. ¿Qué será mejor para el Señor? ¿Qué será mejor para nuestras vidas cuando estamos en un grupo de personas y que empiezan a hablar en formas así como dice la palabra? ¿Qué más honra a Dios? ¿Que nos separemos a un lado o que nos quedemos ahí? Mucho cuidado con eso.
La palabra nos da opciones. Ni. Y usted le puede decir a la persona, y a mí me lo han dicho, hey man, are you some kind of saint? Me lo han dicho, y yo les digo, sí, yo soy un santo, según la palabra del Señor. Muchas faltas, muchas cosas que distraen en mi vida, pero yo no quiero oír ese chiste. Tenemos que actuar, hermanos, como hijos del Señor. La palabra nos llama a eso. Y cuando nosotros los callamos y aceptamos esas cosas, estamos siendo partícipes de eso igualmente. Amén. Segundo, dice, ni palabras deshonestas, ni que necedades. Y estaba yo viendo eso, porque me gustan las definiciones, para poder intentar saber lo que estoy hablando. Porque muchas veces uno, definición. Y es increíble porque el diccionario te dice una cosa, pero cuando tú dices definición bíblica, es totalmente diferente. Porque el diccionario te lo hace así. Pero el bíblico va al centro del problema. Y hay herramientas, hermanos, que nos enseñan eso. Hay diccionarios bíblicos que nos pueden ayudar para ver la definición de las palabras. Y dice aquí, porque yo digo, bueno, necedades. Pero cuando yo quisiera leer la definición de esto. Dice, necedades. Esto se refiere a conversaciones dignas de un tonto. Wow. Así dice, un tonto. Dice otra palabra más fuerte, pero no la voy a decir hoy. Yo más o menos la cambié un poquitico, pero es más fuerte la denotación de la palabra. Porque yo no la digo. Entonces dice, inclusive en referencia a esta clase de conversaciones se le compara como aguas de alcantarilla. Y sabemos bien cuál es la clase de agua que son llevadas por medio de ellas. Lugar sucio que huele mal. Cuando estamos envueltos en esta clase de conversaciones, en este ambiente es lo que define lo que estamos hablando. Wow. Agua de alcantarilla. ¿Podemos, como hijos de Dios, llegar a ese punto? ¿Podemos? Porque es llamada a la iglesia que Dios está santificando. No dudo que puede que antes del Señor hubiéramos parte de nuestras conversaciones esto. Puede, maybe. Pero ahora no puede ser así. Que mi forma de hablar sea comparada a un agua de alcantarilla. Wow. Que Dios nos ayude, amén. Amén. Dice Proverbios, capítulo 15, versículo 2, sobre esto. Y hace el contraste tremendamente. Dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Dice, mas la boca de los necios que hablará ¿qué? Sandeces. ¿Sabes lo que significa eso? Hablar sin sentido común, como un tonto. Like a foolish person. Hermanos, ¿cuánta ayuda necesitamos del Señor? Amén. Amén. Tercero, dice, ni necedades, dice, ni ¿se dice truhanerías o truhanerías? Truhanerías. La palabra que, bien, no sé, a mí, nunca me cuesta inclusive pronunciarla, porque nunca la he visto. Pero dice ahí, también su traducción tiene algo, la traducción bíblica, porque como digo, la miré de las dos formas, y la una no es lo que la otra dice. Es interesante que aún el mundo nos quiere engañar así. Vamos a un diccionario del mundo y creemos que es algo tan verdad, tan cierto, nos damos cuenta que no es así. Cuando vamos al diccionario bíblico, es ahí donde encontramos la verdad del Señor, amén. Lo que las palabras en verdad significan. Dice, tiene que hablar con un hablar deshonesto
obsceno e inmoral. Y no solamente hablarlo, sino oírlo. Hermano, las malas palabras, cursing, dan evidencia de algo tan feo en nuestro corazón. De la abundancia de tu corazón, ¿qué? Habla la boca. El cristiano no puede hablar como el mundo habla, hermano. Usted me dice a mí que usted es cristiano y cada palabra que sale de su boca es algo tan obsceno. Yo digo, tengo un problema con eso. Sino que no me da cuentas. 1 más 1 es 2 y el Señor es igual. Si todos somos, nuestro hablar tiene que ser diferente, totalmente diferente. Y dice, y no importa la situación o el ambiente en que nos encontremos. Y dice, si este es el centro de lo que se está diciendo, no solamente tenemos que apartarnos, sino ser una voz de atención y luz en medio de esto. Y muchas veces, por no quedar mal, con amistades, con familia, nos quedamos callados. Y somos partícipes de estas conversaciones. Hermanos, el cáncer empieza con una célula. Y después cuando la célula ¿el cáncer qué? Si no das cuenta, va acabando. Todas estas cosas del cáncer del corazón del hombre, del cristiano. Empiezan con nada. Empieza con nada. Y la palabra que dice aquí que es un qué. Cuando estamos metidos en esas, hermanos, estamos a toda hora estamos en el mundo. La iglesia es la iglesia. Pero cuando estamos en el trabajo, en el mall, en cualquier parte, tenemos la opción, huir y hacer morir. La palabra lo está diciendo ahí. O podemos quedarnos parados y hacer nada. ¿Dejamos de ser cristianos? No. No. Pero daremos cuenta de ello delante del Señor. Conclusión en esta mañana. ¿Cómo lo aplicamos? Porque todo eso lo tenemos que aplicar. Y la palabra es clara en el versículo 4, cuando dice al final, dice, que no convienen. Hermanos, por favor que entendamos esto. Lo aplicativo en nuestra vida con eso es que nada de eso nos conviene. Y la palabra lo dice aquí, dice, que no convienen. El llamado es a la iglesia del Señor, a los santos, a su pueblo. Cuando nosotros como pueblo estamos envueltos en esto, fornicación, inmundicia, avaricia, estamos en palabras deshonestas, necedades, truhanería, todo eso, hermano, esto no nos conviene. Y Pablo le hace un llamado a su iglesia porque la ama. Y Dios nos hace un llamado porque nos ama. No podemos seguir envueltos en estas cosas. Si queremos andar en luz, no podemos ser igual al mundo. Sí, Dios nos sacó del mundo, amén. Amén. No hay duda de eso. Pero para que permanezcamos en el mundo, viviendo como el mundo vive, no. Dios hace sus cambios en sus hijos, pero nosotros tenemos que también decir, Señor, heme aquí, Señor. Cuando Isaías se vio como se veía, no se quedó igual. Dice, Señor, heme aquí, Señor. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Mandó qué? ¿Un carbón qué? ¿Encendido y qué? Limpió sus labios. Hermanos, el Señor está para con nosotros. ¿Sabía eso? La palabra dice que un corazón contrito y humillado Él no rechaza. ¿Esto es parte de nuestra existencia antes? Sí. ¿En qué medida de gravedad? No sé. Todos somos diferentes. Pero del mundo trajimos esto. Cambios. El andar es un andar en luz. No en las tinieblas como antes. Y la iglesia tiene que saber eso. Tenemos que aprender a andar como Dios quiere que andemos, hermanos.
Y andamos no aquí, andamos allá afuera. Aquí es fácil andar. En este edificio es fácil andar. Aquí adoptamos el lenguaje cristiano. Mi hermana, te amo, bendiciones, gloria a Dios. Pero allá en el mundo es como, en verdad, la evidencia de lo que está pasando aquí es allá en el mundo. Lo que Dios está haciendo personalmente es allá en el mundo. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos accionando? ¿Cómo estamos accionando? ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo estamos hablando? Esa es la diferencia que Dios va a hacer en nuestras vidas. Cambios. Cambios. La pureza en medio de su iglesia. Pónganse de pie, por favor, y quiero dejarles con un versículo para que meditemos sobre ellos. Este versículo no fue ni un profeta que lo dijo, ni un apóstol. Vino de Cristo mismo. Pero lo quisiera dejar esta mañana para que meditemos sobre ello. Porque el llamado no es del pastor Amado ni de mi persona. El llamado es del Señor mismo para con su iglesia. Y dice Jesús en una forma tan certera en el capítulo 8, versículo 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Ese es el patrón. Gloria a Dios. La imagen de qué es Él. Nadie más en la historia ni en la Biblia ha podido decir eso de sí mismo. Grandes hombres, grandes profetas, apóstoles, pero nadie puede decir, yo soy la luz del mundo. Y Cristo lo dijo de sí mismo. Como diciendo, mírame a mí. Que no tienes que mirar a nadie más, sino a mí. Tú me miras a mí y me copias a mí y me imitas a mí, entonces dice, el que me sigue, el que me imita, es lo que la palabra dice aquí, el que me imita, el que sigue mis pasos, el que me copia, el que quiere ser como yo soy. Entonces dice, no, ¿dónde? Andará en qué? En tinieblas. Sino que tendrá la luz de ¿dónde? De la vida. Ese es lo que Cristo quiere hacer en su iglesia. Él es la luz del mundo, hermanos. ¿Le seguimos? ¿Le imitamos? ¿Le copiamos o no? Él es la clave de todo esto. Y Él lo puede hacer por nosotros. ¿Así es eso? Porque es que la iglesia está en la mira del Señor para con nosotros. Él quiere lo mejor para nuestras vidas, hermanos. Él no está contra nosotros, Él está con nosotros. Y para que la iglesia ande en luz, la iglesia tiene que aprender que Cristo es la luz de su iglesia. Y siguiéndole a Él, imitándolo a Él, entonces podemos lograr lo imposible. Amén. Padre, te alabamos, Padre, en este día, Señor, te glorificamos a ti. Padre, te damos la gloria que tú mereces, Señor, y Padre, ayúdanos en esta mañana. Padre, ayúdanos a reconocerte a ti como lo que tú eres. Padre, hemos visto estas cosas que, como dije al principio, no son fáciles de hablar. Pero Padre, están en tu palabra y hay que hablarlas porque es lo que tú has diseñado para con tu iglesia. Pero Padre, son cosas tan fuertes, cosas que están arraigadas ahí profundamente en nuestro corazón. Padre, cosas que han nacido con nosotros, parte de nuestra naturaleza pecaminosa, Señor. Y Padre, eres tú aquel que las tiene que quitar, Señor. Padre, te pido, Señor, por esta iglesia, Padre, que nos ayudes por cada miembro, por las personas que nos están viendo en vivo, Señor, Padre, que nos ayudes al igual. Padre, queremos imitarte a ti. Padre, queremos andar en amor, Padre, queremos seguir como tú eres, Señor, pero Padre, vemos esta cantidad de cosas que tú quieres quitar de nuestras vidas. Y Padre, confesamos que es imposible. Por nuestros propios medios es imposible, Señor. Padre, no lo podremos lograr. Pero Padre, con tu ayuda, con tu gracia, con tu amor,
con tu poder, estas cosas al igual serán parte de un pasado en el cual vivíamos antes. Pero hoy, Padre, queremos confesar delante de ti. Haz de nosotros hijos de luz, para que aprendamos a andar como hijos de luz, para la gloria y honra de ti mismo, Señor. Ese es nuestro deseo en esta mañana, Señor. Que tú nos cambies, nos transformes. Padre, que quites lo que tengas que quitar, Señor. Padre, que lo que tú quites, tú des, Señor, más. Para poder experimentar lo dulce, lo hermoso, lo precioso que tú eres, Señor. Y que tu obra, Padre, redentora, tu obra que transforma nuestras vidas, es más dulce que inclusive la miel del panal. Cristo oramos. Amén.